noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, y también es un programa que será transmitido a través del portal La Abeja, VHTV, Cable Más y 49 repetidoras más a nivel nacional. Es un gusto tener en esta plataforma a nuestro entrevistado, el general Augusto Álvarez Torres. Con él estuvimos la semana anterior hablando de la guerra irregular y sus implicancias en el Perú. Él nos prometió justamente preparar un PPT para desarrollar aún más este tema, y hoy tenemos el gusto de contar con su participación para justamente ilustrarnos un poquito más ya sobre este tema tan importante de la guerra irregular y sus implicancias a nivel geopolítico también en nuestro país. El general Augusto Álvarez Torres es profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de posgrado y de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales en Estados Unidos. General, muy buenas noches, cumpliendo la promesa, y aquí estamos a disposición suya. Muy buenas noches, Mariela. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo técnico. Les agradezco infinitamente. He tenido muchas llamadas y muchas comunicaciones para poder tocar este tema y, como ya te dije, me he permitido ampliarlo con algunas ayudas y ir acercándolo más a la realidad peruana. Porque si bien el término guerra muchos los hace pensar que es un conflicto abierto, ¿no? Generalizado y que solamente intervienen el personal militar, no es así. Quizás no le llamemos guerra, le podemos llamar lucha, porque un manual de esos manuales sabios antiguos decía que guerra es cuando hay dos oponentes uniformados de diferente estado, ¿no? O también el Estado contra un grupo de guerrilleros, un grupo de subversivos. A esos se le denominaba guerra. Y cuando hay guerra, al soldado se le llama enemigo. En ese libro de términos de la década del 70, 80, y que se usó y en algunas partes del mundo se sigue usando para diferenciar, hay el concepto de lucha. La lucha es la oposición de ideas, el enfrentamiento de ideas que puede llegar a una violencia, sí, y que esa violencia puede ser utilizada por las armas, sí, porque mira, Mariela, hay una violencia verbal y hay una violencia armada. Entonces, en la lucha se puede, no es que se pueda, se llama lucha, ¿no? A esa oposición de ideas, a esos paros, a esos disturbios, ¿no? A esas manifestaciones que ya llegan a lo que nosotros denominamos zona gris. ¿Qué es zona gris? ¿Qué es una zona gris? ¿Quién actúa en la zona gris? ¿El ejército? No. El ejército está atrás en una zona gris. En donde opera en la zona gris está la policía, los funcionarios del Estado, los ministerios, las agencias de inteligencia. Y eso es lo que a veces se confunde, ¿no? ¿Cómo determinar una zona gris? Acá en el Perú hay un ejemplo de zona gris que se dio en el año, en los disturbios con la señora presidenta. Zona gris, la zona de Puno. ¿Quién actuaba? ¿Actuaba el ejército? ¿No? ¿Y cómo actuaba el ejército? Mediante un decreto ley, emergencia, zona de emergencia, habían las leyes. En realidad, cuando se habla de zona gris, se habla de una zona que está afectada por dos grandes oponentes, pero que no se llega a convertir en una guerra, donde actúa superiormente la policía y los medios que yo te he dicho. Y ahí Claro, se... general. Sí, Sí, sigue. si me permite interrumpirlo, justamente en el caso de las manifestaciones que hubieron en esa época, cuando cayó Castillo, y obviamente debido a un golpe de Estado que él hizo, y obviamente Dina tuvo que tomar el poder,
se configuraron varios elementos porque fue de conocimiento público que también había mineros ilegales, gente que venía de otros países para también enardecer aún más esa turba, ¿no? Entonces, probablemente hubieron gente contratada por cierto sector que está interesado en que haya caos para seguir pues lucrando de la minería ilegal, el narcotráfico y una serie de cosas. Entonces, no, en este escenario vemos que Perú puede ser atacado por agentes que no necesariamente sean nacionales, pero que tienen intereses para que subvertir el orden público, la seguridad y la defensa nacional, para obviamente que sus negocios turbios sigan operando con toda la impunidad posible dentro de nuestro país. Así es, Mariela, esa opinión que tú has dado la vamos a ver acá, ¿no? Y eso que yo no he tenido contacto contigo para ponernos de acuerdo, que tú vas a hablar lo mismo que yo. No, esta es una entrevista donde tú me estás haciendo las preguntas y yo te estoy contestando desde el punto de vista doctrinario, temático y con experiencia. No, Claro, cuando se realizó estos disturbios en protesta del que fuera presidente Merino, ¿no? Y después lo de la presidenta actual, se dieron varias zonas grises en que el ejército se vio empujado a actuar, pero esa zona gris no llega a convertirse en una guerra, no podía haber sido una guerra. Se dio una zona gris y se fue pacificando. Y eso es parte de lo que llamamos guerra irregular. Pero ojo con lo que les he dicho, no tomemos el concepto de guerra que nos vamos a matar uno a otro, no, sino que esa denominación se da y acá, por eso en la primera lámina tú ves billetes, económica, gente conversando, psicosocial, abajo armamento, militar, político y a la izquierda protestas y disturbios civiles. Entonces, ese es el escenario de una guerra irregular, ¿no? Y ahí te lo explico bien claro, no es un enfrentamiento militar, abarca todos los campos de la actividad humana, económica, política, psicosocial, militar, científica, tecnológica. Y hay unos que se van más allá y dicen también el campo del ciberespacio, correcto, la geografía, correcto. Esta guerra afecta a la soberanía como la conocías tú y yo, que decía nadie puede tocar la soberanía es intachable, esa definición a rajatablas que dábamos, ya no se puede dar así, porque nos rompen la soberanía con un hackeo, nos rompen la soberanía con, bueno, te pongo el 50% de aranceles. Entonces, ¿dónde está el que yo soy soberano? Nos rompen la soberanía con la inmigración ilegal. Ahí te mando 2 millones, a ver qué haces. Entonces, todo esto. eso cae bajo el concepto de guerra irregular, ¿no? Y General, como vemos, justamente, disculpe que me interrumpa antes de que continúe, y porque no quiero que se me vaya la idea. Hace pocos, unos días, incendiaron un bus en el norte del país, ¿no? Y dentro, ya los ha capturado a los que cometieron ese delito. Dentro de los que estaban, participaron, había un ciudadano chileno. Cuando le preguntaron, no, que yo vivo en Chile, pero eso, entonces la verdad es que ahí lo primero que uno puede leer es que a lo mejor estos disturbios que se están generando o partes y sicariato tiene que ver pues con intereses de gobiernos extranjeros que nos quieren justamente en un escenario de caos, de conflicto, de disturbio para que la gente no venga a invertir en Perú y este megaproyecto de Chancay y todo las perspectivas de desarrollo se vean truncadas. O sea, me dejó mucho pensando, general, ver a un ciudadano extranjero metido dentro de estos disturbios incendiando un bus. Y eso es lo que un poco me da que pensar a razón justamente de lo que usted nos está enseñando sobre la guerra irregular. Mariela, ese ejemplo que pones no es el primero. Acuérdate, el 19, el 21, el 22, bolivianos, venezolanos, cubanos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, no es raro, siempre hay participación y vamos a ver ahora en las figuras, en las diapositivas que les he puesto para que ustedes tengan un concepto mejor. Siempre cuando decimos guerra irregular, los militares, no, no, no. Acá estamos viendo, por ejemplo, el típico ejemplo de una guerra irregular que siempre se enseña en las academias. Las revoluciones son parte de una guerra irregular. Y fíjate qué dice ahí, guerra irregular como una lucha violenta entre actores estatales, Estado, y no estatales, que no pertenecen al Estado, grupos. Al no poner no estatales, también puede haber grupos de extranjeros infiltrados que pelean ¿por qué? Por la legitimidad y la influencia. Influenciar. Influenciar es ganarte. No, yo quiero influenciarte sobre todo tu grupo, sobre todas tus amistades, entonces preparo propaganda de influencia, porque es muy diferente influenciar que informar. Informar nosotros la llamamos, es toda la propaganda, toda la información mejor para nuestras propias tropas y amigos. Y influenciar es para aquellos que están en contra de nosotros, es para aquellos que no están de acuerdo, entonces tengo que influenciarlos, tengo que ganarlos. Y ahí dice, ¿no? General, y disculpe me interrumpa, y acá me viene, usted habla de influencia y me viene clarito el caso de Perú 21 con sus portadas, donde hicieron toda una campaña mediática para paralizar la compra de los aviones. Querían influenciar en la opinión pública justamente para que nuestras Fuerzas Armadas no inicien este proceso de renovación, por ejemplo, ¿no? Mariela, actualmente vivimos en una guerra de información y nos olvidamos de las influencias. Esos paros, por ejemplo, correcto, están dirigidos a un sector, pero la propaganda sale para influenciar al resto de la población, para influenciar a grupos que no tienen nada que ver en esas protestas. Esa es la influencia. Entonces, en esta guerra irregular, dice bien claro, ¿no? ¿Por qué se pelea? Por ser legítimos y por influenciar sobre la población o poblaciones relevantes en este caso. Y fíjate que esta definición fue modificada el año 2012, perdón, el año 2022, y que ya es la que juega actualmente en todas las doctrinas del mundo, que dice favorece la guerra indirecta y los enfoques asimétricos, lo que hablamos. Indirecto significa que si tú eres el blanco, yo no voy a ir de frente a ti, ¿correcto? Yo me acerco primeramente a tu amigo, al más cercano, a tu familia y después a ti. Ese es un ejemplo no, un poco burdo, pero si yo quiero conquistar un determinado sitio y quiero emplear el método indirecto, no voy de frente, como hacía Clausewitz. Toco la filosofía de Liederhard. Liederhard sí, enfrentamiento directo, pero mediante la aproximación indirecta. Lo más débil, de ahí doy otro salto y de ahí recién voy al objetivo que yo quiero. Y esto lo dice, favorece la guerra indirecta y los enfoques de guerra asimétricos. Lo que hablamos, ¿no? Y la confrontación militar dentro de esta guerra, ¿qué cosa busca? Erosionar el poder y otra vez la influencia y la voluntad del adversario. Erosiono el poder e influyo en que el adversario ya no me presente lucha y ganarle la voluntad. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo lo que hemos hablado anteriormente se está dando acá. Y acá para que todos estemos en sintonía, les he hecho un pequeño entorno estratégico actual. El entorno estratégico en que vivimos, nosotros le decimos VICA. Es un factor VICA. ¿Y qué cosa es VICA? B chica.
o ahora, bueno, yo en el colegio a mí me enseñaban B chica, B grande. Ahora creo que es V, ¿no? La B chica se le llama V. Pero cuando yo estudiaba en el San Agustín y de ahí en el colegio militar, era la B chica. Y el famoso VICA, estas siglas significan un entorno B volátil, la I de incierto, la C complejo y la A de ambiguo. Eso es lo que nosotros estamos prácticamente viviendo. Y mira lo que está apareciendo y tenemos en ese concepto, ¿no? Perdón. Todo lo que tenemos, ¿no? Y le llamamos tendencias globales, que son cambio climático, la democracia está en declive. Países democráticos, hasta Estados Unidos ha visto peligrar su democracia. Canadá tiene una democracia, pero una democracia enfocada en la cultura woke, en la cultura progre, ¿no? El avance de la tecnología, la competencia estratégica dada por el hegemón, o sea, Estados Unidos, más los famosos BRIC. Y en esa competencia estratégica tenemos en orden China, Rusia, India, Brasil, ¿no? Y con Estados Unidos a la cabeza. ¿Quién abarca más? ¿Quién influye más? ¿No? Y el recurso de la fuerza en las relaciones internacionales. Siempre se dice, tú puedes tener los mejores expertos en relaciones internacionales, pero si no tienes una fuerza armada fuerte, potente, disuasiva y un líder que sepa cómo emplear esos medios, nadie te puede vencer. A veces algunos no comprenden cuando estudiamos el caso de historia o analizamos Vietnam. Si Estados Unidos tenía toda la de ganar, pero ¿qué faltó? Propaganda para influenciar e informar a su pueblo. Esa guerra se perdió por el pueblo americano, que él fue el que puso contra las cuerdas al gobierno para que se retiren. Hemos visto Afganistán, el retiro de las tropas americanas, también influencia económica, influencia psicosocial, que se fueron encima sobre el campo militar. Estamos viendo las conversaciones que hay ya entre Estados Unidos y Rusia para terminar la guerra de Ucrania. ¿Cómo puede acabar eso? Si Rusia va a terminar triunfante, no va a querer devolver los territorios del Donbass. Y Ucrania va a tener que delimitar una nueva frontera, lo que Ucrania no va a aceptar. Trump está perdón, el presidente Trump está en conversaciones. Pero ¿hasta dónde van a llegar esas conversaciones del presidente Trump? Venezuela. Estados Unidos ha dicho, no voy a hacer uso de la fuerza. Pero el presidente Trump los bloqueos los ha puesto más fuertes. Acabo de leer aproximadamente, fíjate, 16.000 generales en actividad y en retiro venezolanos han sido capturados y devueltos o en proceso de devolución a Venezuela. 32.000 oficiales de cuadros debajo de ellos. Es una noticia que ha aparecido en Todos viviendo en las Estados redes. Unidos y operando, Así general, es, todos viviendo y operando en Estados Unidos. así es, todos, Prácticamente también Estados Unidos, de acuerdo a sus conceptos, a lo que nos está enseñando, también estaba viviendo su propia guerra, ¿no? Donde está así siendo es. atacado por las fuerzas venezolanas. Están viviendo una guerra irregular, híbrida y asimétrica. Y si es verdad y si no son new fakes, no, estamos ante una situación, fíjate, como 16.000 generales con millones y millones de dólares en otro país y están huyendo. ¿Y a dónde están yendo? A Nicaragua, a Ecuador y a Chile. No van a Venezuela. ¿No? Y en general, ¿Perdón? a Perú también están viniendo esos que están deportados. No. Acá no les gusta. Acá no les gusta. Ellos prefieren ¿Por a qué? los países. No les gusta acá porque
el peruano, o sea, es buen anfitrión, ¿no? Hemos admitido casi 2 millones de venezolanos, ¿ya? Pero aquellos que vienen con antecedentes son No, limitados, son limitados, claro. ¿no? Y nosotros hemos tenido muy buenas relaciones con las Fuerzas Armadas venezolanas antes del 2000. Hemos tenido oficiales que iban allá y ellos venían acá. Sí, sí supe, sí supe. Mi Ujú. curso de la escuela de guerra, yo tenía 6 compañeros venezolanos. Yo estaba en segundo y ellos estaban en primero, ¿no? Y bueno, siempre ha habido un intercambio, pero llegó Chávez, se insultó con García, se dijeron caimanes del mismo pozo, acuérdate de ese cambio de palabras, y de ahí prácticamente ya se perdió esa colaboración, y como ellos sacaron a la ayuda militar estadounidense, entonces nosotros, ¿qué teníamos que hacer allá? Si nosotros somos aliados de Estados Unidos, ellos prácticamente terminaron el contacto. Y ese cuadro lo prácticamente con esto, que no he querido ponerlo 2025, sino el 2024, hasta diciembre. Fíjate lo que pasaba y todo sigue casi igual. Conflicto armado en el Medio Oriente. Se dice que se firmó la paz, pero ¿qué dijo Netanyahu? ¿Qué dijo? Si no me devuelven a todos los rehenes, el 18 empiezo la ofensiva, una nueva ofensiva, a Hamas. El cambio de administración en los Estados Unidos, 20 de enero. Y en la tarde ya estaba firmando decretos y en 5 días ya estaba comenzando la devolución de todos los inmigrantes ilegales. Acá creo que en el Perú es la menor cantidad hasta el momento. Si no, me olvido, creo que han llegado 4 vuelos con 304 o 340 inmigrantes ilegales, ¿no? Y se dice que en los primeros vuelos han venido los que han estado detenidos. No sé si es cierto, ¿no? Y lo que yo escuché por redes es testimonios de gente que tampoco fue tratada de la mejor manera, ¿no? Eh, en condiciones muy difíciles. Y bueno, ahí también quizá se entiende que Estados Unidos tiene pues que aplicar su política migratoria y si no estás legal, pues lamentablemente puedes ser deportado. Pero siempre con un poquito de respeto, ¿no? Me parece que cuando Claro, los han traído esposados y como que un poco cuestionable también, ¿no? se dice de que estos primeros eran detenidos. Y ojo que la política carcelaria de Estados Unidos es muy diferente a nosotros. Tú vas a los centros penales y están vestidos como cualquier cosa. Allá no. Allá te ponen un overol. Y cuando sales o entras, vas enmarrocado en las manos y en los pies. No, esa es una costumbre. Ya, más que costumbre, es una ley. En cambio, nosotros no. En nosotros, las cárceles, tú mira cómo es, ¿no? En cambio, ellos tienen un régimen carcelario que Bukele los ha imitado. Y Bukele cuando los saca, ¿cómo saca? Esposados. Entonces, cada país es independiente en su régimen carcelario. Si uno tiene la mala suerte de cometer un ilícito en un país, tiene que acogerse a Sujetar las las leyes mismas de leyes. esa Así nación. es. Ujú. Fíjate en esos países de Medio Oriente, perdón, de Medio Oriente, no, en esos países del Asia. Tú traficas droga y te condenan a muerte. Acá no. Entonces, pues, Ah, tú sabes que vas a llevar droga así. a esos Ya países. sabes a qué ya sabes a Así qué te es, arriesgas. así es. Entonces, Ujú. nosotros tenemos pues ahí aspiraciones nucleares de Irán y Corea del Norte, narcotráfico, migración y violencia en las Américas, Europa, inseguridad, nacionalismo. Ahora acabo de ver un video donde, con el respeto de los musulmanes, ellos manifiestan que ya conquistaron Europa y de ahí no lo saca nadie. Y todavía en España se burlan de la policía. Y la policía no puede hacer nada porque el gobierno Ya, socialista leyes, tiene está en un leyes. nivel desafiante ya, ¿no? Así General, ya es. está en un nivel Desaf- ¿Por desafiante. qué es eso? Porque no se dan las leyes. Ya conquistaron Inglaterra.
Inglaterra sí le duela a quien me escuche, ¿no? Que la Bretaña tiene una población africana fuerte y están con buenos puestos y desafían. Mujer que 9 de la noche la violan, no puede hacer nada la policía. ¿Por qué? Por ese Hay radicalismo que hay. Es, Sí, Mariela. tremendo, pero sí ya podemos hablar a alturas de que ha habido una permanente islamización de Europa y lo grave es que ellos han hecho la política de reproducirse, disculpen la expresión, pero como conejos, la mayor cantidad, mientras que la población europea digamos, tenían uno o máximo dos hijos, ellos exponencialmente se reproducían todo y ahora han en un transcurso más o menos de 20 o 30 años, han tomado todas las escalas prácticamente de la sociedad y están queriendo ahora imponer sus reglas en la mayor cantidad de países de Europa y es muy lamentable generar esto porque es un peligro, porque puede ser Europa y luego vienen contra América. O sea, ese es Sí es, un gran riesgo lo sí que está es. pasando. El segundo paso es Norteamérica, ¿no? Y ojo que en Europa ya ellos mismos manifiestan, Holanda tomada, Bélgica, ¿no? Ahorita están peleando en Alemania, Francia, ni qué decir. Entonces, se han dejado por estas políticas de inmigración, de derechos humanos, de control de inmigrantes, Progresistas, políticas todo progresistas. avalado por la ONU, todo Sí, avalado por la claro. ONU. No, por esos radicalismos del famoso pobrecito. Ojalá que a nosotros nunca nos pase eso. Después, Esa es la mira, Agenda 2030 general, la Agenda 2030 y que ahora lo han actualizado en el Pacto del Futuro, que lo han prorrogado a la 2045. Y en ese plan, lamentablemente, las soberanías quedan relativizadas a un gobierno único mundial de unos cuantos progresistas que en la élite pretenden pues gobernar todo el mundo y nuestras soberanías minimizarlas o relativizarlas, ¿no? así es, Mariela, porque el concepto de soberanía donde tú no me tocabas nada, se ha perdido, y ya te lo expliqué por qué. Y después mira la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que comenzó así, ya lleva 3 años, y Rusia no acepta, para ellos no es guerra, es una operación militar especial. Ellos no aceptan que es guerra híbrida, no, 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 operación militar especial. Inestabilidad en África. Muchos países Mm. africanos han roto, Mariela, han roto ya la comunicación con la Unión Europea, con Estados Unidos, en esas alianzas que había. Y han preferido Rusia y China. ¿Por qué? Porque dicen de que los países occidentales los engañan, no los ayudan, no los apoyan militarmente, y un sinfín de ideas que salió muy bien publicado en La Razón y en El Comercio, ¿no? Esa inestabilidad en África se da también por los actos de terrorismo. El Congo, ¿no? Somalia, la expansión de la influencia china, la famosa ruta de la seda. No se sabe, ¿no? Y yo diría expansión de la influencia china y Rusia, pero Rusia se ha visto ahora limitado por el conflicto de Ucrania. Y el que está aprovechando eso es la India. ¿Y cuál es la ventaja de la India? La ventaja de la India es su tecnología. Toda su población, mira Mariela, utiliza cable, wifi, internet. La ventaja es que su idioma oficial es el inglés y se comunican con todo el mundo y son millones y millones, a pesar de que el 50% es pobre, porque tú sabes, la vaca es animal sagrado. Se mueren de hambre, pero son incapaces de sacrificar una vaca. Entonces, y ahí tenemos dos puntos, al norte y al sur. Democracia versus autocracia. Y eso va acompañado, ¿por qué, Mariela? Por la corrupción, perdón, por la corrupción. Quiero accionar el puntero lacérico, ¿no? Democracia versus autocracia. Y acá va esto, en todos los niveles. Esa es una pandemia en el Perú, desde el jalador de micro hasta el chofer del micro, hasta el más grande. No, no quiero funcionario, ya tú ya sabes a quién me refiero, ¿no? Que pueden hacer lo que quieran, mochar sueldos, violar, etcétera, y nunca les pasa nada. En cambio,
tú mochas sueldos de tus trabajadores, yo insulte a alguien, inmediatamente lo sale a juicio. Pero aquellos que tienen poder, entonces pues el pueblo está cansado de eso y eso es parte de una guerra irregular, ¿no? Fíjate lo que te quería mostrar, la tendencia política en América. Lo rojo es lo que prácticamente es un socialismo, ¿no? Llegando a ser un comunismo radical. Fíjate, Estados Unidos volvió a la derecha. Canadá, un sector, está en la derecha, pero la mayor parte de su territorio está en la izquierda por por su primer ministro, ¿no? Fíjate en México, Centroamérica, solamente se salvan Honduras, ¿no? Solamente se salva Honduras, República Dominicana, América del Sur. Mira, todo rojo, menos Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Ahora en estas elecciones, los primeros resultados fueron a favor de la señora correísta. Y de ahí pasó Novoa. ¿Con cuánto de diferencia? Creo que tenía algo de 43.4 y Novoa tenía 44.5. Y faltando el 4%. Hasta ahora no puedo ubicar los resultados, pero los dos se van a la segunda vuelta. Entonces, Ecuador está polarizado por completo, a pesar de que Novoa ha tomado el control de todo lo que es la delincuencia común organizada. Entonces, fíjate, pues, a nosotros cómo nos ponen rojo, completo. O sea que el Perú es un país que acepto que sea socialista. Estamos en el centro, porque la mayoría del Congreso son de derecha, pero es una derecha que hace daño. Es una derecha con el perdón de los que sí son de derecha corrupta, que Así es. cuando le conviene se pega a partidos de izquierda radicales. Y Sobre yo todo juro dos que partidos que ahora están preponderantemente teniendo puestos claves dentro del Congreso, como bien se ha señalado, y que manejan pues estratégicamente la mayor parte de los puestos administrativos. así es. Dos grupos que son Alianza por el Progreso y Fuerza Popular, así que hay que decirlo con nombre y apellido para que la gente se ubique. Sí, y bueno, y da a veces hasta pena, ¿no? Porque uno de los partidos que tú has dicho tenía una trayectoria de derecha, que Por después, supuesto, sí. que después lo que pasó, la corrupción, bueno, pero ahora se juntan para, no sé, a veces no me explico, no llego a entender. Es por eso que sinceramente yo en el ámbito político lo estudio, lo veo, pero no comulgo con las ideas ni pienso. Lamentablemente, general, no todos puedan, bajo el filtro, puedan pasar el filtro del patriotismo, de los intereses del Perú por encima de los intereses políticos, partidarios y personales, y se ve en los frutos, en los hechos, quién es quién, porque nosotros tenemos que pensar en función del país, de los mejores intereses nacionales para el Perú. Así Entonces, es, Mariela, cuando así es. eso no entramos cuando entramos en contradicción de esos altos valores que vienen general de casa, porque esto de amar al país viene desde casa, entonces vemos lo que vemos, pero no perdamos las esperanzas, pues para este 2026 que las cosas sean distintas y que Sí, lleguen congresistas probos, íntegros y con la bandera roja y blanca bien puesta en el pecho. esperemos, esperemos que tus palabras se hagan realidad, porque con 46 partidos políticos y dos cámaras, ¿no? Senadores y diputados, Sí, pues eso va a ser un tema, 30 senadores y 160 diputados. Pues ojalá 130, esas 130 30, ¿no? diputados, senadores, Diputados. sí. Y Ujú. eso, por ejemplo, Mariela, podría ser una garantía de que puede haber una buena democracia. Ojalá. Y la gente como nosotros que estudiamos, participamos y no somos políticos, ¿no? Sepamos votar. Lo que yo te hablaba la semana pasada, ¿cómo nos tachan a nosotros de rojos completos? Estos deben estar, la caballeada debe estar feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer llegar el reclamo a esta fuente?
Fundación Monetaria Eh, Internacional, ¿de dónde es? ¿Dónde existe? ¿Cómo ella toma datos sin consultar? Fíjate, claro. y nos cachó a nosotros, pero sí, de frente. O sea, tú ves ahí, Eh, y todos los que están viendo, el Perú es un país comunista, socialista, rojo 100%. General, yo creo que se ha evidenciado que el caviaraje, ¿no? Y los comunistas tienen su red de tentáculos internacionales. Por eso es que se ha visto que cuando había algún tema controversial iban de frente a quejarse a la OEA, a la Corte, a la Comisión Interamericana, ¿no? O sea, tienen ahí sus tentáculos por ese lado. También tienen sus organismos que puedan financiarlos, no solamente el USAID de la gestión de Biden, del gobierno americano de Biden, que les daba dinero, sino también otras fuentes como en Suecia y en otros lugares donde sabemos pues que terroristas escarcelados viven allá a sus anchas. Así es. Entonces yo creo que hay sectores, incluso de Europa, donde esta gente se agrupa para captar fondos para que su lucha armada continúe, quizás no físicamente, pero sí como lo estamos conversando ahora a través de una guerra irrestricta, ¿no? O irregular, perdón. Regular. Así es, Mariela, pues como te digo, no, si tú tienes oportunidad y tienes allegados, hay que reclamarle a este señor, a esta fuente, ¿no? ¿De dónde sacó? ¿Quién le dio? ¿Con quién habló? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos lo que hablamos el tema pasado, en la semana pasada. ¿Qué cosa es guerra irrestricta y qué es guerra híbrida? En el fondo son los mismos, sino que irrestricto le llaman los chinos y tienen 100 puntos. Uno de los principales que a mí me llamó la atención fue en la guerra irrestricta, ellos mantenían, si quiere ganar una guerra, uno de los puntos era inundar de drogas al país enemigo. Imagínate hasta dónde llega. Y yo no te miento, entra acá, ya está la edición en español y ahí puedes leer. Son 100 puntos bien definidos que hacen dos coroneles del Ejército de Liberación de China. Y la guerra híbrida, como les dije, le dio la explicación un americano. Pero esta es la que lleva a cabo Rusia. Y fíjate, no, lo que les hablé, es una guerra convencional, ejércitos, es una guerra irregular, terrorismo, guerra cibernética, desinformación y operaciones psicológicas. No, estos son iguales, sino que esta es la versión china y esta es la versión rusa. Mira los chinos, el objetivo es utilizar cualquier medio necesario para derrotar al enemigo sin limitarse a los métodos tradicionales de la guerra. Y esto lo comenzó Mao. Mao, un escrito que siempre me baso para mis clases, son modelos de estrategia para las guerras no convencionales, escrito en 1933 contra la guerra China-Japón. China le hacía frente a Japón mediante pequeños núcleos. Japón era más fuerte. Y ese estudio de Mao es una guía para todo líder debe estudiar, porque Mao tiene un concepto filosófico de la guerra en el Oriente, que es muy diferente al concepto filosófico de la guerra occidental, ¿no? Y los rusos están en medio de los dos. Por eso que ellos prácticamente abarcan esos dos temas. Ahora, las amenazas híbridas para un país como el Perú pueden ser variadas. Y fíjate, estoy poniendo las amenazas híbridas que vive el Perú en estos momentos. Ataques cibernéticos. Hay que me diga alguien que no. Desinformación y propaganda. Redes sociales y propaganda. Noticias falsas, ¿no? O te cambian las noticias. Hay canales en YouTube pagados por organismos internacionales para difundir lo que ellos quieren. Terrorismo y crimen organizado. Cuando se combatió el terrorismo con Fujimori, se optó por algo muy bueno, los jueces sin rostro. Acá he escuchado que quieren volver, pero hay gente que se opone. Mira, en Italia, a la Brigada Rojas, lo condenaron jueces sin rostro.
Y esos terroristas siguen hasta ahora en la cárcel. Nadie les hizo lo que los jueces sin rostro italianos habían hecho. Acá en el Perú sí. Vino el gobierno de este señor que falleció, vino el gobierno del otro señor que está ahorita. Paniagua y Toledo y Es, toda la caballerada con Diego García así es, Sayán a la con cabeza, todos y las penas de reclusión disminuyeron. que eran cadenas perpetuas, la redujeron a 25 años. Así Por es, eso ahora tenemos a Marisa Garrido ajenos Leca ya afuera, está a en la Marta calle. Guatay y otros Así tantos. es. Terrible. Y solamente quedan 6 en la cárcel, ¿no? Y Increíble. también, y también Fujimori dio una ley contra el famoso crimen, ¿no? Los secuestros, ¿te acuerdas? Los raptos, ¿no? Ahora, se quiere Claro, aplicar esa ley que dio Fujimori, pero hay muchos que se oponen, pues, ¿no? Porque Fujimori fue un corrupto. Ahora, corrupto o no corrupto, eso no está en discusión. Si hizo algo, creo que lo pagó, 25 años en la cárcel, pero él frenó el terrorismo, él frenó esos raptos, esos secuestros, lo que nosotros hasta ahora no podemos hacer. Y claro, fíjate hay, cómo se hay está algo, dando, ¿no? sí, en general, lo que pasa es que acá ha habido una narrativa falsa donde se cuelgan justamente los rojos y terroristas y radicales para cuestionar la gran lucha que hizo Fujimori contra el terrorismo, etiquetándolo de corrupto. Como usted dice, al margen de la gestión, de los temas de gestión que hizo o no hizo, lo cierto y lo concreto es que se combatió el terrorismo militarmente y se ganó. Y eso es algo que se le tiene que reconocer históricamente y que no puede ser cuestionado, ninguneado por estas fuerzas que quieren crear una nueva historia o de construir la historia para que su narrativa, ¿no? Llamando conflicto armado interno cuando fue Armado interno. terrorismo a lo que vivimos en los 80 90, ¿no? Es una narrativa que, como decimos nosotros, la batalla de la narrativa, la hemos perdido o la estamos perdiendo, porque en el gobierno nadie sale a decir las cosas como son. No, y en las clases que damos en diferentes sitios, menos mal que la libertad de cátedra nos permite no mentir, no engañar, sino decir las cosas como son. Y mira, y yo te estoy sacando acá lo que es guerra híbrida, y todo cae en el Perú. Influencia extranjera, conflictos internos, lo que pasó en Puno, lo que pasó en Ayacucho, lo que pasó en Arequipa, disturbios, protestas sociales, ¿no? Tomar 4 aeropuertos a la misma hora, al mismo tiempo y con casi la misma cantidad de gente. Todo ha sido coordinado. Y esa toma de aeropuertos, incendio de comisarías, ataque a locales públicos está especificado por terrorismo, como terrorismo. Ahora, eso sí, General, el mire, terrorismo nunca, yo creo que lo que pasamos en esa época fue definitivamente una reacción del grupo comunista del Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, de los países pues que estaban caminando con la agenda de Pedro Castillo para imponer también que sea uno más del bloque comunista y evidentemente pues vemos que esa ayuda pudo haber venido pues de Bolivia, de Brasil, de México, de todos los países que formaban parte del foro, ¿no? Entonces podría ser, definitivamente pues ahí claro, o sea, como que sumas y sale ahí sale ahí la respuesta, ¿no? Era una clara respuesta. Acuérdese que salieron los líderes de estos países justamente públicamente a oponerse contra el gobierno de Dina. Entonces, eh, es claro que fue así, ¿no? así es, Mariela, ¿no? Mucha injerencia dentro del país con los partidos radicales de izquierda y fuera del país. Y tú hablaste de que se ganó el terrorismo en el campo militar, no solamente en el campo militar, sino en todos los campos, porque las rondas campesinas, ¿no? La ayuda a la construcción de carreteras, prácticamente a los campesinos que habían salido de sus lugares se les hizo regresar y se les dio apoyo en todo. Entonces, como está abajo escrito, dice, estas amenazas requieren una respuesta coordinada y multidimensional.
que involucren a las fuerzas de seguridad, al gobierno y a la sociedad civil. Al mal llamado, yo no comparto eso de sociedad civil. O sea que acá hay dos sociedades, la militar y la civil. No, no, para mí hay una sola sociedad, pero ya nos estamos Así es. acostumbrando, ¿no? Y yo esto lo he tomado de un libro escrito por uno de izquierda, ¿no? Donde dicen las relaciones Fuerza Armada-Pueblo. Yo te acepto, ¿ya? Pero de que digan que hay una sociedad civil, hay una sociedad militar, no. Y ahí está bien claro. Ujú. ¿Para qué debe haber Porque somos eso? una Para sola proteger. nación, Somos somos una una sola sola nación nación y y componemos lo un que solo quieren es Estado. justamente dividirnos. Así es. Y el Estado es bien claro. El Estado tiene territorio, tiene población, ¿no? Entonces, como tú dices, somos un Estado, nación, y debemos unirnos para combatir esto. ¿Por qué? Porque se protege la integridad y la estabilidad del país. Ahora, la guerra simétrica es casi muy parecida. Se define como un conflicto en el cual los adversarios tienen capacidades y recursos desiguales. Hasta ahí estamos bien. Y mira, tácticas no convencionales, guerrillas, terrorismo, sabotaje, lo que está haciendo en Trujillo el crimen organizado transnacional, atentados. Ahora, ¿cómo son las cosas, no? En el factor político, ese puente que se acaba de caer en Chancay. Fíjate, coincidencias, Qué, qué coincidencia, conveniente, ¿no? Sí, general, qué conveniente, conveniente para conveniente. algunos. Sí, ujú, Conveniente porque ahí ya entras tú a una guerra irregular, asimétrica. No, yo dije claro. hace 4 meses que ese puente se iba a caer. Yo avisé. Entonces el Ujú. gobierno ya no tiene cómo opinar, ¿no? Explotación de vulnerabilidades. Ese puente es una vulnerabilidad. Y sale el alcalde y dice, hay 11 puntos críticos. ¿Y por qué recién sale a decir eso ahora? ¿Y por qué las marchas que hacen no hay reclamando eso? Entonces ya a uno le da Exacto. miedo salir con su carro y pasar por un puente porque se le puede caer. Y, Ahora, y si lo peor es nosotros que vamos, estamos, general, hemos hecho tanta pompa con el tema del megapuerto y la infraestructura, las carreteras, puentes y todas las conexiones que nos aseguren pues que este desarrollo económico comercial sea consistente, fuerte, potente. Con esta caída del puente, ¿qué le estamos queriendo decir al mundo también? ¿No? O sea que no somos ni capaces de tener un puente en pie para asegurar mínimamente el tráfico comercial. O sea, y ojo que se va a dar con el aeropuerto, a 3 meses, dos puentes Bailey, que son los que usa el ejército. Fueron diseñados esos modelos de puentes que ahora han evolucionado, pero su origen está en Inglaterra, desde la década del 40. Y esos son los dos puentes que han puesto para ingresar al aeropuerto, ¿no? Que no van a dejar entrar maletas, la línea del metro no está proyectada, bueno, una serie de incongruencias que nos afectan como país. Y esa es la explotación de vulnerabilidades. El que no está de acuerdo con nosotros ataca esas vulnerabilidades. Por ejemplo, sí, ¿no? pues, y Hace en poco general, leí que un país, como comentábamos en el programa anterior, ¿no? De que cómo es posible que se haya quedado más de 11 horas el sistema de migraciones en el aeropuerto sin sistema, desconectado totalmente. Eso también podría ser otro ataque a nuestra ciberseguridad, ¿no? así es, Porque imagínense, ¿qué país se queda sin sistema en el tema, en el área migratoria 11 horas general? hay comentarios de un país que postuló con el Perú para los segundos panamericanos, ¿no? Qué conveniente que justo faltando 2 años el IPD quiera recobrar el famoso legado, ¿no? Que fue claro, plata del gobierno, pero inversión con gente privada, con gente que conoce el manejo. Ahora todo ese dinero pasa al IPD. El IPD no puede con sus 140 campos que tiene en todo el Perú completamente abandonados y va Siempre a ha agarrar sido una desgracia esa gestión. esta infraestructura. Ojalá me equivoque, pero no Mm, deberían haber hecho ya. ¿Quieren disolver el legado? Después de los panamericanos. claro que sí. No, entonces eso es Ahí parece explotación de que vulnerabilidades, Mariela, explotación de vulnerabilidades.
foco en atacar puntos Parece débiles. que la presidenta estuviera mal asesorada o asesorada por intereses que no son del Perú para justamente tomar malas decisiones en este sentido. Ojalá, ojalá que no sea lo que tú dices, pero ahí estamos viendo esos ejemplos. Y aparte, ¿no? Movilidad y adaptabilidad, guerra psicológica, fuerzas irregulares. Entre las fuerzas irregulares tenemos el crimen organizado. Mira cómo está Trujillo. Trujillo es mi tierra. Y Trujillo, tú caminabas 3, 4 de la mañana sin preocuparte, dejabas las puertas abiertas. Patás, una Hermosa sierra ciudad. hermosa, Huamachuco, Santiago de Sí. Chuco, o Tusco. Ujú. Como militar conozco todo eso. Y ahora da pena, porque ahí se han enquistado y no podemos destruir a esas bandas criminales. ¿No? Entonces, ahí tenemos una Pero, asimetría. general, si tenemos un gobernador regional que está más que todo de viaje, que sabemos, bueno, por información que llega, que podría tener vínculos con el narcotráfico, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos puede entrar, eso es un tema público que le han vetado la entrada a Estados Unidos justamente por estar investigado por ese tipo de vínculos. Y es más, en Patás vemos lo que vemos y él mira para otro lado, este gobernador regional Acuña. Y Entonces, ¿qué, dice qué, que qué no es puedes pensar, terrorismo, pues? y dice que esos No, atentados no son terroristas, no, que no hay que atentados. Yo solo no hay sé qué extorsión, que no dice. hay delincuencia, solo hay Así es. extorsión. Mira qué frase tan digamos, impropia, por decirlo menos, que con ese tipo de gobernantes tenemos. Y lo peor general es que su hijo es el que prácticamente tiene mucho poder ahí en el Congreso y están gobernando ahí con Dina, ¿no? Esta clase de cosas se menciona porque la gente tiene que saber por quién no votar en el 2026 y que Es. les quiten el poder de las manos a esta gente que solo quiere lucrar por el poder para servirse, no por los intereses del Perú. Así es, Mariela, ¿no? Y como tú ves, esta asimetría se da en todos los campos. Ahora, leyendo el comercio, salió una página interesante de lo que opinan los peruanos sobre los presidentes latinoamericanos, ¿ya? Eh, Mariela, dame un minuto que se me quiere apagar la computadora porque no está conectada. Problema. ¿Ya? Un minuto. Ok, sí, dale. Bueno, y seguimos acá pues comentando un poco este escenario en el que vemos cuál es el desarrollo de la guerra irregular que se está dando en el Perú. Tratamos de entenderlo. ¿Por qué? Porque solo al conocer a nuestro enemigo, al enemigo de la patria, vamos a poder combatirlo, vamos a poder enfrentarlo como sociedad. Tenemos que estar preparados para poder luchar y vencer en todos los frentes posibles. Es por ello que pedimos justamente la opinión de expertos en el tema, en este tema de inteligencia, en este tema de formación militar, para que nos ilustren qué es lo que estamos viviendo en el Perú y cómo podemos hacer nosotros para ayudar a la defensa nacional del Perú. Es muy importante que todos nos comprometamos con la defensa nacional del Perú, que no en ningún momento bajemos la guardia. Nuestro deber constitucional como peruanos es justamente el defender a nuestra patria frente a cualquier enemigo interno o externo que pretenda destruirla, que pretenda quebrantar el orden democrático. General, continuamos con usted. Muchas gracias, señor Lolita, muchas gracias por el apoyo. Como tú dices, ¿no? ¿No? En esta guerra asimétrica, y la estamos enfrentando, crimen organizado, minería ilegal, forma parte del crimen organizado, narcotráfico, migración ilegal, prostitución, las redes sociales llenas de famosas kinesiólogas. Y si tú ves Colombia, Venezuela, Colombia, Venezuela, ¿y quiénes la manejan esas? Están explotadas. Son muchachas que las traen a la fuerza. ¿Y qué hacemos para controlar toda esa delincuencia? Entonces, ahí estamos nosotros, no como dije, guerra, no, con otro país, no. Estamos viviendo una guerra interna por lo que ya hemos visto nosotros en la mica anterior. Ejemplos que yo solamente he tomado y mira que caen en todas las definiciones, Mariela. No es que sea alarmista o que los esté engañando, ¿no? Son, por ejemplo, ataques cibernéticos, desinformación, terrorismo y crimen organizado. Y esto se repite en lo que es guerra simétrica.
Y si nosotros vemos acá, en el Perú, ¿cómo se manifiesta? A través de diferentes modalidades. Hay un, hay una, nosotros enseñamos un método que le llaman el modo boliviano. Emplear toditas las fuerzas necesarias para combatir al gobierno. Terrorismo, paramilitares, intervención extranjera, crimen organizado, guerrillas. Eso fue adoptado en Bolivia desde el año 2005 por un de estos que comandan los comités, ¿no? Por un sindicalista, voy a evitar decir el nombre, que él dijo, si nosotros hacemos guerrillas, vienen los yanquis, nos meten un patadón y nos botan. Entonces, por lo tanto, el tipo de guerra que vamos a hacer es una guerra de todos los tipos, en todos los campos. Y ahí viene extorsión y sicariato, fíjate, terrorismo, se da, extorsión y sicariato se da todos los días, desinformación se da, sabotaje, patás, colusión con actores extranjeros. Mira, Marielita, esto no es que yo lo he acomodado, estas son las definiciones que se dan en todo el mundo de lo que es guerra simétrica, guerra híbrida, y todo le cae al Perú. ¿Y para qué se hace? Porque este tipo de guerra busca, ¿qué cosa? Explotar las vulnerabilidades del Estado. Las vulnerabilidades. Nos han hecho la guerra por el puerto de China, por el puerto de Chancay, hecho por los chinos. Base militar, van a atacar, va a servir de base para, en caso de una guerra. ¿Quién dice eso? ¿Tú sabes quién? No, oposición a De la renovar Interna general. armamento. Oposición Así a es, renovar armamento. ¿No? también viene de Una de las ahí. debilidades del Estado que no nos permite asegurar nuestra seguridad, defensa y desarrollo nacional. Estas son amenazas que requieren de una estrategia, de un plan elaborado, no solamente decir plan fulano. Se tiene que reunir el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, pero que no se quede para la foto, que se Pero trabaje. urge, general, urge, se lo han dicho ya a la presidenta que debe convocar al COSEDENA, y yo no sé, se está limando las uñas o qué pasa que no toma acción y de una vez los convoca. Y la confección de planes, ¿no? Ahí tienen ese plan. Ese plan ha sacado un magnífico, no sé cómo llamarle, ¿no? Libro, folleto, revista, ¿no? El Perú al 2030. Pero se cumple algo, tiene fuerza ese plan para decirle, señor, acá está esto, hagamos esto. Somos pura letra muerta. Desde el año 2005 que no sacamos un libro blanco de defensa, más de 20 años, ¿no? Estas son las amenazas que tiene el Perú. Corrupción, que es la principal. Para mí es la que todo lo mal es acá. Crimen organizado y delincuencia común, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contaminación al medio ambiente, la minería ilegal, cómo malogra los ríos de la selva. Ahora en el comercio también, muy buenos artículos hechos comercio hoy día. Uno sobre los presidentes, el peruano, con qué presidente se identifica, ¿no? ¿A qué presidente repudia más? El primero, Maduro, 72% repudio. ¿Y a qué presidentes son los que considera buenos? El primero, eh, se me fue el nombre, pero el segundo es Trump. El tercero, aunque tú no creas, Putin o Putin. Y en Sudamérica y en América Latina, al presidente que más reconoce a los peruanos es a Bukele. Y los últimos, todos son socialistas. Boris, Lula, Quizá en primer etcétera, etcétera. lugar ha puesto a Milei porque se Ley, está mencionando sí. bastante a Milei esto como un gran referente para el próximo gobierno, para Así tener es. mano dura y meter la motosierra a todos esos caviares parásitos que vienen enquistados en el gobierno y que ganan mucho en consultorías y con gobiernos, con ministerios que no deberían de estar. Sin Que no embargo, deberían ni la existir, ni aparatología. existir. Exacto. La aparatología estatal hace pues que
mantengamos un sector fuerte de burocracia que nos resta en recursos que podrían ser justamente invertidos en infraestructura, en la salud de los niños con anemia y en educación, en tantas otras fuentes que necesitamos justamente proveer como Estado. Lamentablemente ese es un tema que está ahí y que esperemos que el próximo gobierno lo solucione, ¿no? Por eso es que Milei es un gran referente para lo Milei, que es América Bukele, Latina. Sí. Milei, Bukele, en América Latina, los peruanos son los que más ven, ¿no? Y en el mundo globalizado, a mí me llamó la atención Putin, que Putin pone orden en su país. Que tenga Es una que guerra, bueno, el peruano clama autoridad general, que el peruano necesita el a alguien con peruano mano es, dura, que sepa claro, eso hacer es lo que él y dice. ¿Qué tomar espera usted del decisiones. próximo gobernante? Mano dura, menos Exacto, corrupción, porque ya estamos cansados de esa corrupción. Consultorías, así es. 40.000, 50.000. ¿Cómo quisiera que tú me des una consultoría, Mariela? Una nada más, de $60.000. Una, Digo, feliz, ¿no? Y esos son los imagínate, que ganan. claro, Actores así es. extranjeros. Ya hemos hablado de actores extranjeros. Protestas y disturbios civiles. Bloqueo de carreteras, cierre, etcétera, etcétera. Afectación a la gobernabilidad y el Estado de Derecho, el famoso Antauro Humala. Yo no soy criminal, yo no maté policía. ¿Cómo puede decir eso? Y todavía se presenta y hay políticos del Congreso que lo apoyaron, agentes que actúan en el ciberespacio, o sea, lo que hemos hablado. Y por último, proliferación de presencia y empleo de agentes químicos biológicos. Estas son las amenazas Esto, general, que se presentan. esto que se tiñó el río Rímac de rojo, de verdad que es preocupante, general, porque podrían estar también usando el agua para justamente enfermar a la población peruana. Podría ser, es una teoría que lo he escuchado, pero la otra ha sido quizás por un derrame de esos agentes que se emplean para potabilizar. Bueno, pero no ha habido una respuesta del gobierno, entonces ahí es donde cae el gobierno mal. No hay una, Claro, Sedapal no ha sacado ni siquiera un comunicado, no ha habido así es, esclarecimiento del tema, han pasado esto por agua tibia, cuando el nadie agua es esclarece el un tema. tema delicado, general, es un tema, un activo Así crítico, o es sea, un que activo tenemos que crítico. proteger, es la Es salud un de los activo peruanos. crítico nacional, ¿no? Y los que más, disculpa Mariela, pero los que más sacan comunicados por cualquier, no por cualquier cosa, sino cuando sucede algo, es Ministerio de Defensa y en el otro, el Ministerio del Interior. El resto, Caliwarma, ¿acaso sacó un comunicado explicando bien las causas? No, hasta ahora estoy esperando a ver las razones. Y Y ni así, siquiera lo censuraron al ministro, de lo peor. así es, así es, Mariela. La guerra multidominio. Esto es algo que no hablamos. Pero la guerra ya no se hace pues como antes, ¿no? En la tierra, en el mar y en el aire con avioncitos. No, ahora no. Los avioncitos ya no son avioncitos. Ya no son que vuelan a 1.000 pies, 2.000 pies. Ahora, señores aviones a reacción que en una hora te recorren 3.000 a 4.000 kilómetros. Entonces, por eso se llama guerra multidominio. Estrategia militar que implica la integración y coordinación de operaciones a través de múltiples dominios de combate. ¿Y cuáles son esos dominios? Terrestre, marítimo, aéreo, ojo, cibernético, dominio espacial y dominio de la información. Operaciones que involucran la manipulación y gestión de la información como propaganda y desinformación. ¿Sabemos eso nosotros? Nosotros todavía creemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y a veces al pueblo se nos engaña porque nadie nos explica, nadie nos dice. Y dicen, no, este es tema militar. No es tema militar, por favor. Este es un tema que nos interesa a todos nosotros porque afecta a nuestra soberanía nacional. La inteligencia artificial, eso y lo otro. No solamente inteligencia artificial para poner cuerpos de conejitas Playboy a una chica que no es, no, inteligencia artificial juega un papel crucial en la modernización y eficacia de operaciones en los múltiples dominios. Y eso se toma con análisis de datos en tiempo real, sensores y satélites, drones de vigilancia, comunicación y señales.
Ahí tenemos nosotros en la figura clarito. Drones y vehículos autónomos. Hay drones aéreos, terrestres, marítimos. Todo dice, todo cuando escucha palabra dron, ven un vehículo aéreo, pero no, hay drones terrestres. Son vehículos no tripulados de exploración, utilizados por unidades de reconocimiento a largo alcance. Hay marítimos. La inteligencia artificial, Marielita, como tú ves acá, es fundamental. Sobre todo en esto de acá, Mariela. Esto son las famosas redes sociales. No son medios. Los medios es el Attach, el Facebook, el Instagram, el Telegram. Esos son medios. Estas son redes sociales, redes de afinidad, redes de amistad, redes de popularidad, redes de compañerismo, redes de partidos políticos. Y esto es lo que se debe dar, porque con esto se determina y uno puede llegar a una conclusión eficaz, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se fundamenta en defensa cibernética, ataques ofensivos, guerra electrónica, operaciones especiales y, para mí, lo que es más importante, dominio de información y desinformación. Y ahí tenemos análisis de redes sociales. ¿Qué es esto? Monitorea tendencias y posibles amenazas. Esto que tú ves actor 1, actor 2, etcétera, etcétera, esto de acá se llama nodos o sujetos. Y estas rayitas se llaman vínculos, la unión. Y puede ser en un solo sentido o puede ser en viceversa. Fíjate acá, ¿ve? Esta cantidad de nodos. Esto es un ejemplo que se sacó de un grupo terrorista en las Filipinas. Y este es un ejemplo que se sacó de la organización de Sendero Luminoso en los años 80 para detectar los cuadros. Y ahí se sacó pues todito el Comité Central, el Comité de Apoyo Popular, etcétera, etcétera. Entonces, este análisis de redes es muy importante, ¿no? La generación de contenido para crear las propagandas y las operaciones psicológicas. ¿Tú has visto últimamente en redes sociales a un niño de 2 años o 1 año y medio bailando con un gato, samba, cumbia? ¿Has visto? En esos reels de Facebook. Sí, así es. Esa es inteligencia artificial. Antes solamente lo podía ver en dibujos animados, pero ahora no, ahora te lo hacen tan real. Entonces, en las escuelas estamos nosotros, profundizando el estudio y enseñando, porque esa es la nueva guerra del futuro, o es el conflicto social del futuro, que empiece la campaña política, para que veas cómo van a utilizar la inteligencia artificial para desprestigiar a los políticos que la oposición quiere. Eso es muy preocupante porque se Así pueden es, inventar, me comentan que de una entrevista pueden coger tu voz y crear un así es, diálogo falso. Es terrible completamente. porque no se va a saber qué es verdad y qué no, a menos que tú hayas visto la trayectoria de la persona y veas cuál es su línea, pero van a jugar con la mente de la gente así, pues. Y van a jugar con eso, y ya lo están haciendo. No te digo de que en un colegio de Lima, de los más renombrados, ¿no? Los chicos pusieron las caras de sus amiguitas con cuerpos desnudos de artistas pornográficas y le dieron la vuelta al mundo a esos videos. ¿Qué cosa hicieron con el chico? Ni siquiera lo expulsaron, creo. No tenemos Bueno, una ahí hay forma. otro tema también, una doble moral de quienes Así puedan es. tener recursos para tapar sus actos. Eso es verdad lo que tú dices, doble moral y plata, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial como resumen de guerra, sí. Se utiliza para simulación y entrenamiento avanzado, para la logística. En resumen, la inteligencia artificial es un multiplicador de fuerzas en el campo de batalla, porque integra operaciones, aumenta la precisión y eficiencia, facilita la toma de decisiones y se adopta al entorno cambiante. Entonces, pues O el sea que ahora Congreso, las el redes Poder sociales en Ejecutivo, general es también un arma que puede ser perfectamente usado contra así, los enemigos. Es así un es, arma así es, más, digamos. así es. Y el gobierno también debe adaptarse. El gobierno debe estar utilizando esto.
Las instituciones deben avanzar más rápido que los criminales, pero no, los criminales son como Speedy González y y el gobierno es como el elefante Dumbo, por decir, ¿no? Que da Claro, un paso y el siempre Speedy va 10. elefantiásico, Así es, pesado, burocrático, que burocrático. funciona con instituciones que tienen similares funciones y que no articulan entre ellos, y al final la Así es, que población no conversa, que es no la conversa. directamente beneficiada no realmente no recibe pues ese beneficio que tendría que tener del Así gobierno es, María. central, del gobierno regional, de las municipalidades. Hay una total No hay, desarticulación entre los tres niveles de gobierno, lamentablemente, ¿no? así es, y no hay una relación interagencial o multiagencial, como quiera llamarle. No hay. Educación hace por un lado, vivienda por otro lado, transporte se va para arriba, la inteligencia a nivel estratégico no coordina, la política con la económica van por cuerdas separadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué queremos esperar? Las amenazas híbridas nos van a dar duro con esto. Ciberataque, desinformación, presión económica, intervención política, apoyo a movimientos políticos internos que buscan desestabilizar al gobierno actual. Lo que está pasando, Mariela, no estoy inventando nada, no Así es, estoy simplemente inventando estamos nada. poniéndole nombre y Así es, apellido a todo lo que está nada más, pasando, ¿no? Y que a la todo lo gente que se está pasando. ilustre. Así es, Ujú. a todo lo que está pasando. Y ahora, en lo que vimos de operaciones multidominios, abarca todo lo que ya hemos visto. Pero yo incido en algo de que todo poblador peruano a pie domine la información. Estar atentos a la manipulación de la información y la propaganda para influir en la opinión pública y desmoralizar. Sale lo del Pues puente, lo desmoralizan. Sale lo del aeropuerto, claro. es decir una cosa, sale, no hay El- carretera, no hay las eso, lo continuas suficiente, noticias culpa. Así es. general de que mataron aquí o allá, obviamente genera un estado de zozobra, pero a la vez de miedo, de incertidumbre De todo, de y una sobre todo inseguridad tremenda. desmoralizar también a la gente, porque lo primero que pueden pensar, si tengo recursos me voy del país, mis hijos ya no pueden vivir una vida social normal porque hay peligro de que les roben, los maten, o sea, eso es en el estado en que quieren sumergir a toda la población. Por eso que los políticos cuando entran en campaña y prometen, cumplan. Por ejemplo, el presidente Trump, todo lo que ha dicho lo está cumpliendo. Quizás muy rápido para mi gusto, pero lo está haciendo. Pero es que hay Esto que es mi tener mano dura opinión. de decisión. Ese es Hay un que tener ejemplo mano de dura. cuando alguien, cuando tiene poder y realmente quiere ejercerlo para el bien de su país, lo hace, ¿no? Así es. Así Voluntad como te digo, política. es mi opinión, pero es necesaria una voluntad política. Y si yo veo que mi país se está cayendo, pongo mano dura. Es por eso que Trump no está haciendo, claro, le dicen de todo, pero si uno se pone a revisar, ¿quién sacó más ilegales? Biden y Obama. En su gobierno sacaron más ilegales. Trump recién comienza. Pero Y ya no, lo no estamos los que esperando. realmente le estaban causando daño al gobierno americano, que ahora sí lo No, están haciendo, ¿no? ahora sí lo están haciendo. Ahora, otra cosa también. Si tú como político prometes, voy a hacer un teleférico, hazlo. Yo paso por Miraflores y veo, Miraflores del futuro, hay un teleférico de tal sitio a la bajada de los baños. No podemos ni construir un puente peatonal que ya tiene ya 5 meses y cuando uno va al trabajo, Cuestionable, uso el que cuestionable está todo, la gestión no del sé, no alcalde de sé, no Miraflores, sé qué realmente. decir, no sé qué decir porque este programa no es para cuestionar ni para, sino son ejemplos, ¿no? Y ahí está pues lo que llamamos guerra simétrica, guerra híbrida, conflictos Estamos irregulares. dando general la opinión de lo que vemos como ciudadanos y obviamente con los conocimientos que usted tiene y ilustrarnos de ver qué es lo que está pasando ahora en el país y llamar las cosas por su nombre. Y eso, Mariela, crea un impacto acá en el Perú. Por esta combinación de amenazas, esta combinación de una guerra multidominio, el dominio de la información, socavan la cohesión de todos los peruanos, ¿no? Erosionan la confianza
¿Cómo voy a confiar en la policía si la policía suelta los restos? No es la policía, justicia, ya, no es justicia, el juez no es el juez, el fiscal, entonces ya no se tiene confianza. Por eso socava la cohesión social y erosiona la confianza en las instituciones. Es crucial que planteemos estrategias integrales para enfrentar estas amenazas. Acá hay gente capaz, ¿no? Y apoyarlos. Te estoy diciendo, el Chaplan ha hecho un estudio hasta el 2030, pero letra muerta, la otra institución, letra muerta, o no le hacen caso, hacen leyes que les conviene a ellos y no al pueblo. Entonces todo eso entra a jugar en contra de la gobernabilidad, ¿no? Y, Exacto. Y yo una general quiero conclusión. comprometerlo para hacer una tercera entrevista, pero ya justamente hablando de las estrategias que podríamos tener como Estado para salir de esta situación. Creo que hay mucho por hacer, pero tenemos que recibir la palabra pues de los entendidos en el tema para poder un poco como población ilustrarnos y poder avanzar en este desarrollo que todos queremos, ¿no? Frenar obviamente el accionar de los enemigos internos y externos del Estado peruano, pero a la vez proyectarnos a construir un Perú con mayores oportunidades de desarrollo. Sí, Mariela, a tu disposición, ¿no? Porque ya con la experiencia que uno tiene y con lo que lee y todo, hay estrategias para la criminalidad, hay estrategias para la inmigración ilegal, hay estrategias para el sicariato, pero, ahí viene el pero. Tú lo escribes, pero si el gobierno no apoya, ¿cómo quedas? ¿No? Tú planteas el plan, haces un plan con todos sus objetivos, todas sus implicancias, las capacidades, las vulnerabilidades, qué recursos necesitas, porque aquí se hace un plan. Un plan no es de la noche a la mañana, ya, saca el ejército. ¿Y dónde están las leyes que me apoyan a mí, Mariela? ¿Dónde están? Es por eso que ya una de las conclusiones Así es. y para terminar de esta famosa Ujú. guerra multidominio es que en la región estas amenazas y tácticas de la guerra híbrida, guerra irregular, guerra multidominio, tienen un impacto en estabilidad y seguridad de los países. Esta combinación de las guerras que hemos hablado pueden desestabilizar gobiernos, socavan la cohesión social y erosionan la confianza de las instituciones. Por lo tanto, los países en vías de desarrollo como nosotros debemos tener estrategias integrales. Si yo quiero actuar contra la inmigración, bueno, integral. ¿Quiénes? Interior, defensa, educación, economía y finanzas. Porque todo eso es plata. Ya, mueve 50 policías en avión. ¿Y quién me paga eso? No, de tus recursos. Oye, si apenas le dan, quieren que mueva, no, 1.000, 2.000 con los recursos propios. Si se está haciendo un plan, entonces a ese plan hay que darle todo lo que el plan necesita. Marielita, a Así es, nosotros general. Le desde agradezco chiquitos bastante. nos han enseñado a hacer planes. Claro, excelente análisis y todo el alcance que nos ha dado. Le agradecemos nuevamente de parte de la Coordinadora Republicana y Dios mediante estaremos pues en un siguiente programa para poder plantear las estrategias de solución, al menos a mediano plazo, a corto plazo, para poder salir de esta crisis. General, Muchas me gracias, parece tiene Mariela. otro Muchas PPT. gracias. No, es solamente lo que te decía de la guerra de los ciberataques. No, este es de la semana pasada. Mm, El Perú es el ya, 27 país más atacado. El 27 país más atacado. wow. Y ahí te conseguí de dónde Wow. vienen los ataques. Eso es Ya, no, importante en general que esto lo está en digan, porque la internet. gente no sabe, como la población común no sabe que estamos siendo atacados de manera Todos cibernética. Y los es muy días, Mariela, bueno, todos los días. Esto está en una página llamada ciberataques diarios. Esto, y cada línea que ves ahí, cada vínculo de colores, significa esto que está acá. Por ejemplo, el verde significa la muestra, el flujo de detección de malware, o sea, de bichos raros, llámala así, que te introducen en tu computadora, ¿no? La morada es el tráfico sospechoso y no deseado, descubierto por los filtros de seguridad. Entonces, todo tiene su razón de ser y su color. Y fíjate los ataques peruanos, el 27, ¿no?
el OAS, que es el verde, el OAS, que es el que es el flujo de detención de los malware, o sea, de lo dañino, tiene una frecuencia de 9.473 y el de rojo tiene 15.000 ataques en un día, ¿no? Y todo esto te lo Increíble. demuestra, Y, todo esto te lo y, demuestra en esa página. Tú vas ahora a esta página y la encuentras en este plano o en plano redondo, girando. ciertos ignorantes estaban cuestionando a través de Perú 21, ¿no? La compra de estos equipos tan necesarios para la ciberseguridad del Perú, ¿no? No, Cuando no, no conocen o no quieren eh, demostrar o ver de que efectivamente estamos siendo atacados y que necesitamos los equipos tecnológicos necesarios para así repeler es, ese ataque y proteger nuestra defensa nacional a través así del es, Mariela. ciberespacio. Así es. Increíble. Y esto, Mariela, los grandes países del mundo tienen comandos de defensa cibernéticos para defenderse. Nosotros también tenemos que imitarlos. Nosotros no tendríamos que habilitarlo, por supuesto que sí, claro que sí. Para General, diferencia. muchísimas gracias ¿De qué, por su Mariela? aporte, por su A ti, ilustración y esperamos muchas contar con gracias. usted para una siguiente entrevista en donde podamos plantear estrategias para justamente contribuir a la defensa nacional y repeler estos ataques que estamos viendo, no solamente en la guerra irregular, sino también a través del ciberespacio. Muchas gracias, general, por su aporte a la defensa nacional de Perú, agradecida por esta lucha patriota a través de sus conocimientos y su instrucción para que la población peruana se entere, se ilustre y se capacite sobre los peligros que estamos atravesando. Muchas A gracias, usted, mi general. querida Mariela, un gusto, muy buenas noches. Te agradezco infinitamente y estoy a la disposición. Al público que nos está escuchando, espero no haberlos aburrido ni cansado. Cualquier pregunta por intermedio de Mariela. Muchas gracias, Mariela. Muy buenas Muchas noches. gracias, general. Buenas noches, Hasta bendiciones. luego.